Bueno, hemos estado hablando, tengo que cambiar de ojos, cada vez tengo más ojos. Durante el año estuvimos hablando bastante del tema las unas a los otros, ¿se acuerdan? A ver si me ayudan un poquito a refrescar la memoria. Yo lo tengo anotado, pero bueno, a ver qué recuerdan ustedes. Amarnos las unos a los otros, exhortándonos, muy bien, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, animándonos, soportándonos, hospedándonos, creo que el último, el anterior a este, saludándonos, que nos habló Marta, amonestándonos, ya dijeron, exhortándonos, recibiéndonos, sirviéndonos, y creo que ya los tengo a todos. Sí. Bien, y hoy, yo pensaba, ¿no? No hice Power, pero pensaba que estos son como pequeños, pensemos que tenemos una gran bolsa y que están todos estos papelitos que estuvimos viendo de unos a otros, nosotros los vamos a ir sacando y van apareciendo. Bueno, todos ellos conforman esa gran bolsa, digamos, por así decirlo representativamente, pero son inherentes al tema que vamos a tratar hoy. Y sin ellos no puede existir lo que vamos a tratar, que se trata justamente también de tener unos con otros, que es la comunión, pero para ello nosotros un poco lo hemos charlado con la hermana que tiene la próxima reunión y decidimos un poquito dividirnos el tema porque es bastante amplio y profundo también a la vez, que es la comunión, ¿no? Y como hay varias cuestiones como jerarquizadas, hicimos un poquito, lo hablamos y entre nosotros es imposible abarcar en una reunión todo. Entonces, vamos a tratar hoy este tema. Como decía Susi hace un rato, estamos en un tiempo donde es el yo lo importante, ¿no? Muchas veces se pierde de vista al que tenemos al lado, se pierde de vista al otro. Muchas veces vamos a trabajar, trabajamos, nos vamos, no sabemos qué le pasa al de al lado, qué necesidad tiene, puede estar pasando un mal momento, no. La sociedad en general cada día está planteando un individualismo mucho más fuerte, está todo mucho más automatizado, a veces basta con apretar un botoncito y es suficiente. ¿Para qué te vas a comunicar? ¿Verdad? ¿Para qué vas a ir a ver o para qué vas a llamar? Si todo lo podemos, es como que lo tenemos todo mucho más rápido, pero también se van perdiendo otras cuestiones. Y sí hay un tema del ego, del egocentrismo muy grande, ¿no? Muy marcado. En distintas esferas quizás y generaciones, es como que lo vemos los que somos más grandes de una manera distinta quizás al que los vean las adolescentes hoy o las más jóvenes, porque bueno, nosotros vivimos otras etapas, pero realmente uno puede ver que la sociedad ha cambiado, han cambiado sus valores, pero para nosotros los creyentes no han cambiado, porque siguen siendo los mismos, porque son los que emanan de la palabra de Dios, de su palabra. Allí nosotros tenemos, digamos, todas las recetas. También yo pensaba, ¿no? Cuando hacía esto, también lo podríamos comparar con una gran receta, ¿no? Con todos los ingredientes que se necesitan para que pueda existir el producto final que se va a ver reflejado en nuestra congregación. Cantábamos el primer coro que me gustó mucho y hacía muchísimo que no lo cantábamos y no nos pusimos de acuerdo, pero el Espíritu es el que guía. Y también hacían referencia al coro que es del Salmo 133.3, que dice, Salmo 133, que dice, cuán bueno y cuán maravilloso es que los hermanos vivan en unidad. Y realmente
si nosotros queremos tener, porque después en el versículo 3, el Salmo 133, el B, dice allí en vida Jehová, bendición y vida eterna. Y fíjense qué importante que es cómo nosotras, como congregación, como vivamos, cómo nos tratemos, y si nosotros queremos que nuestra congregación sea poderosa, seguramente que sí, y que haya bendición. Pero fíjense antes lo que hay también. Entonces tenemos que tener esto presente, ¿sí? Vamos a ir a desarrollar este tema entonces y vamos a leer en 1 Juan capítulo 1. Es un capítulo cortito, pero voy a tratar de hacerlo. Lo voy a leer yo, así ganamos un poquito más de tiempo por el tema de micrófonos y todo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Es como la palabra, ¿no? Fuerte. Y todo lo que nosotros querramos saber siempre, la tenemos acá. Pero en esta primera reunión del tema, vamos a hablar de la comunión necesaria que tenemos que tener primeramente con el Padre. Si yo quiero tener comunión horizontal, digamos, pensemos que hay dos líneas, ¿sí? Una vertical y una horizontal. La vertical es una flecha hacia arriba, pero también es hacia abajo, ¿sí? Porque yo me comunico con Él, hablo con Él, le abro mi corazón a Él, y Él también me habla a mí, a través de su palabra, a través de la oración, las canciones, el estar con otros hermanos, el tener charlas edificantes con los hermanos, todo eso va a ir construyéndonos como cristianos y va siendo nuestra comunión. Pero, ¿qué es la comunión? A ver, yo sé que ustedes saben de este tema, no es algo nuevo. ¿Cómo la definen o qué decimos cuando decimos que es comunión? Bien, unión con un fin específico, ¿sí? Tenemos un vínculo, una relación, ¿sí? Yo le puse a este mensaje llamados a una relación. Y es una relación, en primer lugar, si leemos acá, nos invita a tener comunión, dice, con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo les voy a leer algunas definiciones, porque no quiero que se me escape nada, de comunión. Viene de la unión común, viene del griego koinonia, con K, pero solamente es la K, lo único extraño, koinonia, que significa comunión y que nos habla de tener cosas, intereses y valores en común. Nos habla de compañerismo,
y de una asociación cercana y de ayuda mutua. Y esta que me gustó mucho porque realmente es un concepto muy importante la comunión, dice, es la actitud del corazón de someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Y es un poco lo que también, llevándolo prácticamente, como decía Susana hace un rato, que tuvo que orar por esta hermana que a ella le costaba tratar, y es verdad que a veces nos puede pasar, ¿sí? O hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero bueno, mirando hacia arriba, por amor al Padre y deponiendo mi voluntad, lo voy a hacer. Y cuesta, hermanas, yo no digo que sea fácil, pero cuando uno obedece lo que Dios quiere que obedezcamos y hacemos su voluntad, el bienestar que tienen nuestros corazones es muy diferente. Y vienen muchas otras cuestiones después que las vamos a ir viendo como producto o como consecuencia de tener esa comunión. Es totalmente lo contrario a una vida solitaria y a una vida fuera de la comunidad de los hermanos o fuera de la iglesia, ¿sí? Esto lo vemos en 1 Juan 1:7. Yo busqué textos que los voy a ir leyendo, pero para no estar perdiendo más tiempo, los voy a decir las citas, si las quieren anotar, y los voy leyendo directamente. Uno de los textos es Hebreos 13:16, que es bastante conocido, como muchos, y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada Dios. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Romanos 15:26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Yo, Reina Valera, siempre, así que todos estos textos, ustedes pueden leerlos en sus casas, retomar el tema y seguir leyéndolos. Y seguir por ahí masticando esto, ¿no? De la comunión. Vemos la ayuda práctica, ¿sí? De poder ayudar a los hermanos que están pasando necesidades, como iglesia se hace, yo sé que individualmente muchas veces también muchos lo hacen, pero no es más y menos que lo que el Señor quiere, y creo que debemos sentirnos gozosos. ¿Vieron como cuando uno siente un aprobadito? Y si no, bueno, llamarnos la atención de qué estará pasando. El capítulo que leímos de Juan nos habla de la comunión, básicamente la comunión con Dios, ¿sí? El versículo 1 y 2, Juan acá refiere, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Aquí no habla de la creación, ¿sí? Aquí está hablando directamente de Dios, que fue desde la eternidad, como dice la palabra, y es hasta la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Y aquí Pablo no estaba hablando de eso, sino que estaba hablando del verbo que se hizo carne y se hizo vida por amor a nosotros, ¿sí? Y el versículo dice, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí está, claramente está hablando y está testificando de este Cristo o de esta persona que vino en el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Lo que hemos visto y oído, y este versículo a mí me emocionaba un poco, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y aquí está la invitación, ¿no? Para que también vosotros, o sea, no solamente nosotros, que pudimos verlo, que pudimos estar con él, que pudimos hablar con él, que pudimos palparlo, tocar quizás su manto, o estar con él, hacerle preguntas. Algunos aprovecharon ese tiempo y otros quizás no tanto, ¿no? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que
quería destacar, ¿no? Esta invitación a la comunión, ¿sí? A la comunión con el Padre, con Dios y con el Señor Jesucristo. Es como si el Padre y el Hijo hubiesen estado de acuerdo para invitarnos a nosotros a ser parte. Y a mí eso realmente me emociona un poco, ¿no? Pensar que el Señor Jesús pensó en mí para invitarme a que yo, invitarme, no me obliga, me invita. Y soy yo, o es usted, o sos vos, la que aceptás o no esa invitación. Y esa invitación a esa relación, que es debe ser una relación íntima. Y esto es muy importante también, ¿no? La intimidad con el Padre, la intimidad con Dios, la intimidad con el Señor Jesucristo. Nosotras, entre todas, tenemos comunión, ¿sí? Tenemos intimidad con algunas. Y está bien, hermanas, no está mal, pero comunión tenemos que tener todos, con todos. Intimidad es muy probable que tengamos con pocos o con menos, pero comunión con todos. Y lo que yo quería decir, que la intimidad íntima, dice el Salmo 25:14, es un texto que yo me lo aprendí siendo niña, dice que la intimidad íntima de Jehová es con los que le temen. Y allí es un punto que a mí me dice, la intimidad íntima es, pero no es para cualquiera. Allí hay una condición, es para los que le temen. ¿Y qué dice después? Y a ellos revelará su pacto. Yo quiero conocer la voluntad del Señor, quiero conocer lo que el Señor quiere para mí, me está pidiendo. Yo estoy en una etapa quizás distinta a la que veo muchas jóvenes acá, ¿no? Pero no por eso dejamos de buscar hacer la voluntad del Señor. No porque hayamos quemado muchas etapas y hayamos pasado quizás por muchas pruebas, no busquemos la voluntad del Señor y hacer lo que Dios nos pide y que está dentro de su voluntad. Dice que tenemos que ser temerosos y buscar qué es lo que Dios quiere para vos. Y dice, Él te lo va a revelar. Si vos lo buscas en temor, ¿a través de qué? De la oración, de la palabra. Cada una tiene su tiempo estipulado seguramente para tener ese tiempo de intimidad y de comunión con Dios. No es una leída a las corridas a la mañana antes de irme a trabajar, que no está mal, porque yo a veces siempre pienso, ¿no? Irse sin leer la palabra a la mañana al trabajo o a donde sea, es como salir sin lavarte la cara. Y yo creo que ninguna de nosotras sale sin lavarse la cara y menos sin mirarnos en el espejo, si por lo menos mínimamente estamos bien, ¿no? Y creo que quizás a veces no sé los tiempos de ustedes, pero es bueno buscar un tiempo específico del día de ustedes, que desconozco, del día de cada una, para tomarse ese tiempo y estar a solas con el Señor, tener esa intimidad. En Juan 1:4 dice, como resultado, como consecuencia, digamos, de esta intimidad, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo acepto tener esta relación con Dios, tener una relación personal, fluida, íntima, diariamente. Y sabemos que solamente es allí donde vamos a encontrar gozo. Gozo que no es lo mismo que alegría, ¿sí? Porque el gozo es permanente, perdura, no porque no vamos a tener pruebas. Quizás tengamos muchas, pero vamos a estar gozosos igual, porque tenemos ese sostén permanente que es Dios. Y es un gozo que perdura, que es sostenible y que es permanente, no es algo fugaz. El mundo nunca nos va a ofrecer ese gozo. Todo lo que el mundo pueda ofrecerles, porque hay muchos, uno piensa en la comunión y no hablamos de salvación cuando hablamos de comunión, ¿sí? Pero muchos tienen su comunión rota con Dios, porque han preferido quizás irse atrás de los placeres del mundo, que les produce, si se quiere, una alegría fugaz o un gozo fugaz, pero en el Señor es permanente.
La salvación no la pierden, por eso les digo que no estamos hablando de salvación, pero la comunión está rota. Cuando nuestros hijos hacen algo que no es debido, nuestra relación con ellos a veces chiporretea un poco, ¿no? Pero no dejan de ser nuestros hijos. Pero hay cosas que calibrar quizás y volver. Y lo mismo pasa con Dios. No dejamos de ser sus hijas porque muchas veces nos portemos mal. Pero la relación esa se quiebra, se rompe. Y a veces hay que volverla a recomponer. Y eso cada uno sabrá cómo lo tiene que hacer, ¿no? El gozo en el Señor es un gozo pleno y es un gozo verdadero para el corazón del hombre, no es algo fugaz. En el punto 5 dice, el texto 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. El 5 nos revela una característica de Dios, un atributo de Dios, que nos dice que, y son como, yo puse como que aquí empiezan los requisitos, ¿no? Dios es luz y en él no hay tinieblas. Donde hay luz, se alumbra, ¿verdad? Y generalmente vamos a ver todo lo que hay. Por lo tanto, al ser el luz, en él no hay oscuridad, pero tampoco ahí vamos al punto 6, el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y ahí está relacionado, o sea, directamente al pecado, ¿sí? Cuando hay pecado en la persona, que no solamente aquel que no tiene a Cristo, sino que muchas veces nosotros cometemos pecado, a veces consciente, a veces inconsciente, a veces, por eso el salmista dice, muéstrame los pecados que me son ocultos, porque a veces quizás ni lo sabemos, por eso es importante también pedirle al Señor por eso. Pero el pecado a los ojos de Dios no puede estar y va a romper la comunión con Él. Y el pecado, hermanas, no le podemos poner ni tamaños, ni rótulos, digamos. El pecado es pecado, ¿sí? Muchas veces se trata de disfrazar, pero no es un accidente, ¿sí? Y sobre todo si nosotros somos creyentes y tenemos al Espíritu Santo en nosotras, que nos va a mostrar realmente lo que está bien y lo que está mal. Si estamos deslizándonos un poquito, lo vamos a ver, vamos a tener esa posibilidad de alguien nos va, salvo que lo tengamos muy apagado dentro nuestro, ¿no? Pero si no, si hay una fiesta y vos querés ir, y bueno, planteate qué te está pasando, porque si vos sabés que ese no es un lugar para los creyentes, me lo tendría que replantear yo, qué está pasando allí. A veces algunos chicos se enojan cuando los papás le dicen, no vayas ahí, porque ahí no te va a hacer bien, no tengas amistad con el mundo, porque no es bueno. Y a veces a los adolescentes comprender esto les cuesta, pero es lo que Dios quiere para ellos, y nosotros como papás se los tenemos que decir, aunque se enojen, pero es por el bien de ellos. Porque volviendo al tema, dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros queremos tener una buena vida, en el sentido de de estar bien, de no tener malos ratos, por así decirlo, tenemos que confesar nuestros pecados con nombre al Señor, no a los hermanos, al Señor. Sabrán lo que tengan que confesarle al hermano, saben, hay responsables que están para que se puedan hablar con ellos de determinadas situaciones, pero la situación con el Señor hay que solucionarlas todos los días. Y después también el salmista en el Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado es pecado, como les decía hace un rato, no es
un error ni es un accidente. El confesar los pecados nos libera, ¿sí? Nos libera ante el Señor y también nos libera el perdón que tenemos. Pero también allí el pecado hay que soltarlo, hay que dejarlo y hay que dejarlo que se vaya y no ser reincidentes quizás en eso, en esa situación, en eso que nosotros sabemos que a los ojos de Dios es acciones, en una acción, un hecho, un mal pensamiento. Allí no hay que ser reincidentes. Una de las cosas que yo veía y leía que decía es confesar, se lo abandona, se lo deja atrás, se lo suelta. Vieron que hoy está muy de moda decir, soltá, todo hay que soltar. El pecado hay que soltarlo, pero hay que soltárselo al Señor y dejarlo a los pies de la cruz y confesar nuestros pecados y pedir el perdón. Y allí viene el otro punto también, que viene la limpieza. ¿Sí? Es muy importante que nuestra casa esté limpia, nuestra casa interior esté limpia. Tenemos entonces los versículos del 8 al 10, tenemos la presencia del pecado, la confesión del pecado y la limpieza del pecado. Eso solamente lo logramos porque el Señor Jesús, como nos dice aquí en el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí el versículo 10 también es un poco que entrar en un conflicto, ¿no? Porque a veces nos cuesta reconocer. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos, nos cuesta reconocer que no hicimos el bien cuando pudimos haberlo hecho, nos cuesta reconocer distintas cosas, pero Dios no es un Dios mentiroso, pero también es un Dios perdonador y dispuestos a darnos ese perdón porque Él es fiel. Y gracias que su fidelidad no descansa en nosotros, sino que realmente es por Él, porque es Él el fiel. Hasta aquí es esto del capítulo 1 de Juan. Entonces, para tener comunión con Dios es fundamental que podamos reconocer, confesar nuestros pecados, vamos a obtener el perdón y la limpieza. Y ahí sí viene nuestra comunión con nuestros hermanos, viviendo una vida cristiana en unidad, porque eso es lo que también implica la comunión, unidad que no es uniformidad, no somos todos iguales, eso ya lo sabemos, cada uno es distinto, cada uno tiene su carácter, su personalidad, cada uno tiene sus buenas y malas, ¿sí? Estamos conformados así, pero lo bueno es que podamos dejar todo eso, aún aquellas cosas que tenemos que cambiar en nosotros, en las manos del Señor, y que por amor a veces al hermano, hay cosas que tengo que cambiar. La otra vez Adriana nos decía que, digamos, si nosotros queríamos que ella cambie algo, por ejemplo, recién me acuerdo, pero realmente esto es así. A veces no sabemos nada que le pasa a la otra o a otro hermano. Por ahí están pasando momentos difíciles, por ahí, bueno, le pasó esto, le pasó lo otro, y la comunión también tiene que tener un diálogo, una comunicación entre nosotras, que a veces nos vemos el domingo y hasta el otro domingo, o hasta el sábado, o hasta el miércoles, si venimos el miércoles, y si no, pasa a veces más de una semana que no nos vemos, y si no nos mandamos un mensajito de texto o algo, no sabemos qué le pasó, o no, o me pasa solo a mí. Pregunto. Entonces, propongámonos relacionarnos, ¿sí? Y poder ir construyendo la unidad cada día más, perseverando en el amor. Acá esto es fundamental, el amor, sin el amor no podemos hacer nada. Y lo vimos a esto en todo este tiempo que hemos estudiado tanto, como decía Susi, ¿sí? Y también, esto para mí es el otro
aspecto, guardando el vínculo de la paz, ¿sí? Que es un hilo que debe unirnos y tenemos que ser portadores de paz en un mundo que está lleno de conflictos, no solo de conflictos magnos como las guerras, sino, ustedes saben que cada día, y los que están en distintos ámbitos laborales saben, cada uno, no importa a quién pise, yo quiero llegar allá y voy a llegar como sea, ¿sí? Y no hay paz en muchos lugares, porque tampoco hay paz en la vida de esas personas, pero vos sos cristiano, y como cristiano tenemos la responsabilidad de ser portadores de paz, andando, como nos dice Efesios 4, 3 al 6, y ahora yo se los leo y ya con esto vamos a ir concluyendo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que el Señor nos ayude, hermanas, a tener cada día una vida de mayor comunión con Él y poder ser bendecidas por Dios y también poder bendecir a nuestros hermanos con nuestras vidas y en nuestras relaciones permanentes. Que el Señor les bendiga